Más allá de todos los títulos, somos emprendedores con PAME, tenemos pymes, empresas que exportan, así que entendemos lo que pasa a muchas pymes y a muchas personas que están empezando con sus emprendimientos. Y estudiamos mucho porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta dar clases también, así que felices de poder compartir con ustedes un poco lo que es el proceso de empezar a exportar, ¿no? Que para las empresas grandes es de alguna manera, y para las empresas pequeñas es un poco más complejo el camino. Bueno, muy buenos días a todos. Como nos presentaron, mi nombre es Pablo Lorenzo. Un placer estar acá acompañándolos y gracias por poder darnos este espacio. Bueno, como bien nos presentaron, más allá de los títulos, como bien dijo Hernán, nos gusta mucho trabajar sobre comercio exterior. Hemos tenido experiencias tanto en lo público, en lo privado y sobre todo emprendiendo, que es el camino más difícil. Así que esperamos poder aportarles algo que los ayude en lo que es el camino exportador. ¿Se escucha bien? Sí. Buenísimo. Bueno, empezamos con una primer filmina para pensar este proceso exportador y que nosotros le llamamos principalmente de internacionalización de las empresas. ¿Por qué podemos internacionalizar nuestra empresa? Pueden haber 4 motivos. En importación, porque no se desprendan del tema de la importación para poder ser competitivos, como hablaban recién en la empresa anterior, que lograron exportar, que les va muy bien y que estamos intentando poner a Argentina en otro nivel para poder ser exportadores de oliva en los primeros niveles. Algunos de los motivos por los que podemos llegar a importar es que necesitemos insumos. Entonces, ¿se acuerdan que hubo algún tipo de problema con el vidrio? Ustedes deben saber mejor que yo, ¿no? ¿Verdad? ¿Hace poco? Bueno, eso se debió particularmente a también el tema del COVID, en donde hubo mucha más necesidad de esa materia prima, entonces a los sectores que necesitábamos envases de vidrio nos dejó sin insumos. Bueno, en ese momento, a veces cuando ustedes analizan su cadena productiva, hay veces que por ahí no necesariamente podamos usar los materiales nacionales, sino que si consideramos que alguna de esas cadenas productivas las podemos suplementar o complementar con un insumo importado, por ahí podemos mejorar el costo. Entonces, no lo descartemos, importar algún insumo para poder llegar a mejores costos. ¿Por qué mejores costos? Bueno, después lo vamos a ver eso, pero... Pueden ser insumos finales como envases o también como lo que tienen acá a la izquierda, que a mí me tocó trabajar en la industria cervecera y tienen un costo bastante menor en China que lo que cuesta comprarlos en Argentina. Y eso mejora la competitividad, que es lo que necesitamos, ¿no? La calidad tiene que ser muy importante, pero el estudio de los costos, sobre todo con productos que tienen precios internacionales prefijados, es muy importante porque en épocas donde no están los precios como los que tienen hoy, la competitividad es como fundamental adquirirla a través de los costos. Totalmente. Bueno, el otro motivo puede ser que nos dediquemos, nuestro negocio sea solamente importar, nosotros nos dedicamos a importar pero vamos a los otros puntos importantes. ¿Por qué podemos exportar? 2 motivos. Uno puede ser, por ahí, díganme si no se escucha bien y trato de bajar o subir. Otro motivo es que ustedes quieran llegar a economías de escala en donde a mayor venta los costos fijos ustedes los van a prorratear y entonces van a quedar en mejores costos competitivos para ofrecer al exterior y poder vender más. Entonces eso puede ser un motivo por el que quieran exportar o que el producto que ustedes tengan exclusivamente se necesite en el extranjero. Como puede ser que se dediquen solamente a producir para exportar porque encontraron un nicho de mercado que los van a comprar toda su producción o diversificar, como dijimos en la anterior, que es para economías de escala. Entonces, bueno, uno de los 2 motivos. El último particularmente, yo tengo algunos clientes que producen exclusivamente para mercados del exterior. Entonces, bueno, esas son las diferentes formas que ustedes pueden internacionalizar. O para comprar insumos, o para dedicarse a importar, o para adquirir economías de escala, o su producto es exclusivamente de exportación. Bueno, nosotros somos exportadores de pera en Patagonia Infinite y por ejemplo, la pera, todo lo que se produce no se consume en el mercado interno, entonces sí o sí tenemos que exportar. Tal cual. Tenemos que elegir los mejores mercados, con los mejores clientes para eso.
Y motivos de importación, yo trabajo con uno de los laboratorios más grandes, que es Laboratorio Vago, y insumos. Nosotros tenemos una empresa, una industria farmacéutica muy fuerte en Argentina, pero las materias primas son importadas. Entonces era el segundo motivo que decíamos, compramos insumos para poder fabricar. Entonces, esos son ventajas que tenemos que considerar. Y siempre la decisión apoyada por el líder de las empresas o de los emprendimientos en exportar. Porque la exportación no se basa solamente en un negocio puntual que nos pueden traer o en un contexto o una coyuntura favorable, sino que a nosotros nos gusta hablar de internacionalizar la empresa, que es mucho más complejo, pero pensado en el largo plazo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del mercado internacional, un poco avalando lo que dijo la empresa anterior, que estuvo César y María, si no me equivoco, que bueno, los principales exportadores son España, Portugal, Grecia, bueno, sería Europa, Oriente, y dentro de Latinoamérica están Argentina y Chile como principales exportadores. Dentro de los importadores también, de vuelta, está Italia, sobre todo cuando compran contra estación, y Estados Unidos también como un jugador muy importante. Y voy a destacar acá a Brasil, que posee una importación importante, respecto es un jugador importante en el mundo, y está al lado nuestro. Y tenemos el Mercosur, que nos ayuda muchas veces en muchas normativas para poder exportar. Esto sobre todo a las pymes, porque exportar a mercados sofisticados como son Italia, Estados Unidos y España, donde son muy quisquillosos con la calidad del producto y no nos perdonan errores, quizás en Latinoamérica se puede hacer una primera exportación donde se adquieren unas primeras herramientas para poder exportar después a mercados más complejos. Perdón, Hernán, y un poquito esto responde a, por allá habían preguntado de cuando exponían particularmente por qué nosotros no éramos formadores de precio en el olivo, ¿no? Bueno, ahí pueden ver que particularmente el principal exportador es España y el que está allá abajito es Argentina, con lo cual nosotros no tenemos la mayor cantidad de producción de exportación de aceite de oliva como para poder decir nos imponemos con el precio. Entonces tenemos que ayornarnos un poco al precio para poder competir y salir al exterior. Y también lo que nombraban de tener un renombre en el rubro, en el producto, es muy importante que ustedes lo cultiven, eso desde el día cero, porque nos ha tocado remontar en diferentes industrias historias que la Argentina la verdad que no ha trabajado bien, no lo ha hecho de manera profesional y eso socava la relación comercial con los clientes. Tenemos un montón de historias para contarles con la miel, con la fruta, calculo que muchos sabrán alguna, pero lo importante es ser serios y poner a la Argentina y al olivo en particular y a Dorrego en el mapa como jugadores de calidad y jugadores serios en la manera de trabajar. Que ser serio no es nada muy sofisticado, es nada más cumplir con lo que se promete, enviar las calidades que uno se compromete con el cliente, en las cantidades, no hacerle perder el tiempo a los clientes. Bueno, nada raro. Bueno, en cuanto a los principales países a donde exporta la Argentina, vemos que está Brasil, Estados Unidos y España. Italia un poquito menos, pero son los principales. También exportamos algo a Chile. Las exportaciones son mayoritariamente a granel, por lo menos las más voluminosas. Y acá a la derecha podemos ver una evolución del mercado internacional, que la tendencia es en crecimiento. Entonces podemos decir que nos encontramos en un mercado cuya exportación está en crecimiento, lo cual es un buen indicador. No es lo mismo ingresar en un mercado donde las exportaciones están en declive o estancadas hace muchos años, sino que esté en crecimiento ya nos indica algo, ¿no? Perdona, Man, acá hubo un comentario porque dijiste que la mayor cantidad de exportaciones son a granel. Eso es una realidad. Casi todas las exportaciones que hacemos de oliva de Argentina son a granel. Pero no implica que no puedan considerar la posibilidad de hacer ventas al exterior ya en pasado. Ahí estarían agregando valor agregado, ¿verdad? A través del envasado, del etiquetado, de una buena presentación. Pero bueno, eso es lo que nosotros le vamos a hablar un poquito más adelante del camino exportador. Hay que prepararse para todo eso, hay que ver y estudiar el mercado, hay que ayornarse a las normas de etiquetado, a las normas de calidad de los países de destino, porque pueden agregar valor en ese tipo de exportación, pero hay que hacer un camino. Hoy por hoy lo más sencillo es hacerlo a granel porque no tenemos que envasarlo, lo van a hacer en destino, esa parte de la finalización del proceso industrial. Sí, y agrego a lo que dice Pame, el año pasado estuve en el noroeste de Brasil, en una feria,
y uno de los productos que tuvo más éxito en el stand de Argentina fue una empresa que vendía aceite de oliva. Estaban, bueno, por esta falta de mercado internacional que hay, todos buscando aceite de oliva. Y sé que, bueno, conversábamos ahí, cerró acuerdos con supermercados, con lugares de distribución, así que también se puede vender al consumidor final, ¿no? Bueno, acá también vemos un cuadro en donde se puede ver la evolución del precio, ¿no? Como nos decían hoy, el precio está en valores históricos por lo alto en el que se encuentra. Pero eso no quiere decir que siempre se mantenga así. Entonces nosotros tenemos que ser competitivos para poder trabajar cuando los precios estén más bajos. Y el resto de las ganancias adicionales que tengamos pueden ser para aplicar tecnología, para reinvertir. Bueno, cada empresario lo decidirá, pero no tenemos que pensar o creer que el precio alto se va a mantener. Si bien las condiciones climáticas, el cambio de clima en el mundo, tenemos información de que la sequía va a seguir estando, de que el agua va a faltar en el mundo y la Argentina no tiene ese problema, pero bueno, también hay que prepararse para cuando vengan precios más bajos y ser competitivos. Y un poco lo que, bueno, en la zona de la Argentina está creciendo la producción de aceite de oliva, vemos que el 48%, que la verdad que yo no lo sabía, me asombré cuando estudiaba para esta presentación, el 48% del aceite de Argentina se produce en esta zona y principalmente en Dorrego. Así que, y por lo que escuché hoy, tienen muchas cuestiones favorables para la producción, así que muy interesante. Seguimos. Bueno, y un poco también siempre nos gusta ver cómo estamos con respecto a los países, los principales jugadores del mundo, ¿no? Lo hacemos normalmente cuando hacemos consultoría de empresas que quieren exportar, para ver si tenemos que hacer muchos cambios con nuestros productos en los principales jugadores del mundo. También estudiamos a nuestros vecinos, a ver qué están haciendo, entre otras cosas, ¿no? Miramos los precios. Hoy Internet nos da una herramienta muy importante en el cual podemos obtener mucha información. Entonces miramos acá, sencillamente como para mostrarles algo que comparamos, es cómo es el envase, el packaging, disculpen. Y vemos que tanto en el mercado español, el mercado de Chile y el mercado de Italia, los envases no son muy distintos a lo que tenemos hoy acá. Entonces creemos que la venta en el mercado externo con el packaging que se está utilizando podría ser viable. Si bien siempre hay que considerar realizar adaptaciones al producto argentino para poder introducirlo en otros países, pero como pueden observar, no hay grandes diferencias con los mejores aceites del mundo en cuanto a lo que es el packaging, ¿no? Y lo que escuchamos hoy en cuanto a la calidad tampoco. Perdón, eso es un poco lo que les decía, que si bien hoy es a granel en estos contenedores que hablaban hoy específicos, que parece como un sachet, son muy interesantes de verlos, pero no descartemos empezar a considerar hacer un trabajo y un estudio de mercado para poder ubicar los productos nuestros ya envasados con este valor agregado en otros mercados. Si bien lo interesante también es poder vender con volumen, como lo están haciendo en este momento para poder posicionarnos, tenemos que comenzar ese camino a darle un valor agregado y tratar de ubicarlo ya con los envases. Nosotros, por lo que estuvimos viendo, ya tenemos buenos envases para poder ofrecer en el exterior, porque lo pueden ver ahí, son muy similares en tanto en estética. Pero bueno, sí considerar que para comercio exterior no es lo mismo el mercado interno que el mercado externo. Siempre nos van a exigir trazabilidad de las normas de calidad para poder observar que hasta incluso el envasado, hasta el momento que llega el envasado, han seguido normas de calidad, y para eso poder investigar un poquito en páginas como de IRAM, ISO, que tienen muchos procesos de calidad para certificar. ¿Qué obtienen con eso si ustedes hacen eso? Que al ponerse en competencia en el mercado internacional frente a un montón de competidores de todo el mundo, ustedes ya teniendo un certificado de calidad le están garantizando que eso está certificado por una organización internacional, que son estas normas IRAM, ISO, y con lo cual ya el cliente les va a comprar con otro tipo de confianza. Esas son cosas que les van a dar ventajas frente a competidores. Son trabajos a largo plazo, pero si nosotros no pensamos a largo plazo no vamos a poder llegar a estos objetivos. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, nosotros con Armand
trabajamos hace muchísimos años en lo que es comercio internacional. Bueno, como él les contó, tiene una exportadora de fruta hace muchos años. Yo trabajo particularmente como despachante de aduanas, además de hacer consultorías, con lo cual yo tengo bastante más afilado también lo que es la parte del procedimiento aduanero para poder sacar la mercadería al exterior. En estas consultorías que hacemos siempre para poder pensar que la empresa exporte, hemos detectado siempre que estos son los principales pasos por los cuales tienen que atravesar para poder llegar a pensar en la internacionalización de la empresa. ¿Y qué hablamos? Sí, y acá voy a hacer alguna diferencia en lo que es hacer una exportación puntual, porque surgió un negocio, porque un conocido, que en la mayoría de los casos, en nuestra experiencia, no funcionan bien. Lo que tratamos de hacer con todo este proceso, que como les comentaba Pame, es a través de los años hemos llegado a esta conclusión, lo hemos hablado muchas veces, es lo que hay que lograr es internacionalizar la empresa con todo lo que eso conlleva, tanto para la exportación como para la importación de insumos para ser más competitivos. Y creemos que si uno pudiera seguir todos estos pasos, si bien como les dije al principio entendemos que en las pymes a veces es más complejo, pero si uno pudiera seguir todos estos pasos, la tasa de éxito es mucho más alta. De hecho lo vemos y lo comprobamos. Sí, por ejemplo, nosotros podemos vivir de los ejemplos, pero de una de las empresas que en un momento nos había llegado hacía un tema para medicina humana, que era una bacteria muy chiquitita, que estaba ubicado en Moreno, y cuando nos contactan, dicen, no, pero yo ya exporté, y la verdad que para mí no es exportar. Digo, ¿cómo exportaste? Sí, no, porque mandé un envío a Uruguay y al final me quedó retenido, me tuve que ir para allá, me gasté toda la ganancia, me tuve que dar un mes hasta que certifiqué. Le digo, pero vos no investigaste primero qué llevaba esa mercadería para poder ingresar al país. No, bueno, tuve un cliente que me lo pidió y yo se lo mandé. Y bueno, entonces, esas son las operaciones de exportación que muchas veces nos hacen frustrar y decir, no, la exportación no es para mí. No, la exportación es para todos, pero como todo lo que hacemos, y ustedes tienen más experiencia que nosotros, ustedes el día que decidieron hacer el trabajo con la oliva, decidieron comprar la plantita, plantarla, regarla, esperar que crezca, todo lleva un procedimiento. Entonces, si nosotros creemos que el negocio y es una pepita de oro que vamos a tirarla y va a salir, no es así, nada en realidad es así, todo lleva un procedimiento. Entonces, en estas cosas no nos frustremos si tenemos una operación de ese estilo, porque no caminamos lo que había que hacer, quisimos correr antes de caminar. Siempre este procedimiento es fundamental para que sea exitoso, lo cual no garantiza que van a poder exportar siempre, porque, a ver, no, tampoco les vamos a vender que la exportación los va a salvar. Ustedes pudieron ver con la empresa anterior que les decían que este es un buen momento, que estamos a contraestación, que están con falta de recursos naturales para poder tener cosechas exitosas, y nosotros nos estamos destacando con eso, que hay precios tope que no estuvieron en ningún momento y entonces los estamos aprovechando. Entonces estamos como en una cresta de la ola, pero para poder llegar a eso no siempre vamos a poder hacerlo. Por ejemplo, otro caso de una empresa que tuvimos era una empresa de alimentos balanceados que fue excelente. Trabajamos todos los costos de internacionalización, la empresa estaba lista para exportar, pero el principal insumo era la soja. Nosotros estamos haciendo ese trabajo en un momento en donde estalla la guerra Rusia-Ucrania. Se levanta el precio de la soja y se levanta el precio final que teníamos de nuestro producto de exportación. Teníamos casi una venta, la primera venta de exportación cerrada con Chile, incluso habían venido la empresa chilena a conocer la empresa, la fábrica, todo hermoso, y se tuvo que postergar la venta. Entonces, muchas veces vamos a depender de estas cuestiones del contexto económico, cultural, político, que nos va a influir en nuestro precio para poder completar estas exportaciones. Sí, créannos que incluyen todos. Bueno, brevemente vamos a analizar cada uno de estos pasos para que la empresa pueda lograr la internacionalización, y primero lo que se tiene que hacer es un diagnóstico de la empresa, ¿no? Ver qué tan preparada está para exportar. Si, por ejemplo, tiene capacidad para absorber la demanda. Tenemos un montón de ejemplos, como dice Pam, de empresas que quieren exportar, pero le digo, ok, si llevamos un contrato de un supermercado que necesita un camión de aceite de oliva por mes, ¿estás en condiciones de cumplirlo? No, la verdad que no. Y ahí es donde entra en juego todo lo que es la regionalidad, buscar clientes en conjunto, quizás, bueno, cuestiones que se pueden analizar, pero
tenemos que analizar si podemos atender esa nueva demanda que se va a generar. Los recursos humanos que tenemos en la empresa, quizás tengamos que hablar otro idioma, quizás tengamos que tener conocimientos en comercio exterior. Hoy también nombrar ni la UTSO, bueno, hace 3 años, si no me equivoco, se dictó la carrera de comercio exterior en Dorrego, de la cual bueno, yo fui docente, y se dicta esa carrera normalmente, ahora se abrió en Tres Arroyos, y también se dicta la carrera de logística, que tiene que ver un poco con todo esto también. El acceso a ese recurso humano capacitado tampoco es muy común. Bueno, capacidad técnica en la empresa según los requerimientos internacionales y la capacidad comercial de poder hacerlo, ¿no? De poder hacer folletos, etiquetas, participar en ferias y demás. Bueno, el siguiente paso que siempre analizamos es el tratamiento arancelario tributario. Seguramente aquel que se haya relacionado en algún momento con la exportación o le haya interesado comprar algo por alguna página en el exterior, haya escuchado alguna vez hablar de lo que es la posición arancelaria. Bueno, la posición arancelaria son 11 dígitos en nuestro país y una letra dígito control que identifica a la mercadería, que cada vez que se va desglosando más, especifica más la mercadería. Por ejemplo, hoy decían, bueno, ¿cómo sale? ¿Sale todo como aceite de oliva? Bueno, probablemente la posición arancelaria esté a nivel partida, que son los primeros 4 dígitos, que diga aceite de oliva, y posteriormente la posición arancelaria se va a ir ampliando y va a ser cada vez más específica. En envases inferiores a 1 litro, otra apertura, en envases superiores a 1 litro, a granel, y entonces ahí va a ir aperturando y dando una posición específica a esa mercadería, probablemente también por variedades. Después lo podemos analizar puntualmente si les interesa. Bueno, ¿qué otra cosa nosotros analizamos cuando hablamos de tratamiento arancelario y tributario? La posición arancelaria, porque nos va a dar qué derechos de exportación paga, si es que los paga, qué reintegros, porque en las políticas del Estado es fomentar la exportación y siempre nos van a reintegrar. Puede que la mercadería tenga que tributar para salir un 7%, pero tenga un reintegro del 5%. Entonces, en realidad, lo que ustedes están erogando es un 2% para sacar esa mercadería del exterior, porque posterior a completar la exportación, como premio, como incentivo, que es lo que llamamos estímulos a la exportación, nos van a reintegrar. Bueno, políticas de reintegro y devolución de IVA. Recién les estaba hablando de este reintegro que nos dan, que es por ley, para incentivar la exportación. Pero también, si nosotros tenemos una contabilidad ordenada, y por eso siempre a nosotros particularmente nos gusta trabajar en el equipo, pero me parece que no hay forma de éxito si no es en equipo, por lo cual es interesante que ustedes puedan trabajar con su contador, con el despachante o con todo el equipo en la parte administrativa, como esté armado, pero que se trabaje en equipo. ¿Por qué? Porque si las cosas están ordenadas, estos incentivos no nos lo perdemos. Por ejemplo, lo que es devolución de IVA. Si ustedes se dedican a hacer producción de aceite de oliva, ustedes seguramente acá en el mercado interno compran envases, compran etiquetado, compran fertilizantes, compran un montón de insumos para poder hacer esa producción. Entonces, cuando ustedes van comprando, si son inscritos en IVA, ¿qué se les va juntando? Crédito fiscal, ¿sí? A los proveedores que van comprando y se les va quedando crédito fiscal. La exportación está exenta de IVA. Ustedes cuando venden al exterior es sin IVA. Entonces imagínense que ustedes van comprando, se les va llenando el bolsillo de crédito fiscal. Y se dedican netamente a exportar. Nunca tendrían débito fiscal y les quedaría ese crédito. Entonces ahí viene lo que se llama la devolución de IVA. Con el contador se hace una certificación, se muestran todos los comprobantes y se pide la devolución de IVA. Eso es devolución de IVA. Entonces son todos ítems que son interesantes, son distintos, por eso siempre hacemos mención que no es lo mismo vender al mercado interno que al mercado externo, pero no es imposible, solo hay que ser ordenados y seguir un procedimiento. Y agrego algo a lo que dice Pame, que esto del ordenamiento es clave, porque imagínense, el Estado es muy rápido para cobrar, pero para devolver dinero no nos ayuda demasiado, entonces hay que ser muy ordenado para que ese dinero fluya y ingrese a la empresa. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, requisitos técnicos para exportar, como hoy por ahí hablaban de certificaciones, yo les nombré estas certificaciones de calidad como IRAM, ISO, pero bueno, si ustedes van a vender ya en pasado, probablemente tenemos que tener sí o sí el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimientos, y el RNPA, que es del producto, que las normas de etiquetado estén adaptadas al mercado destino. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los requisitos técnicos que tenemos
exportar. Y terceros organismos intervinientes es que, por ejemplo, si nosotros vamos a vender el producto ya envasado, va a intervenir un certificado de INAL, que es un Instituto Nacional de Alimentos. Entonces, siempre tenemos que pensar bien cuál va a ser el destino, cómo vamos a exportar y qué de estas cuestiones tenemos que pensar. Bueno, y después, en cuanto a la definición de la oferta exportable, normalmente las empresas no producen un solo producto o producen varios productos o el mismo producto en diferentes envases o tipos. Entonces hay que identificar en cuál la empresa es más competitiva o en cuál es mejor ese producto, cuál lo produce de mejor manera y enfocarse en una primera instancia, sobre todo cuando son pymes que empiezan, en ese producto, para luego diversificar la cartera. Entonces, también, además, esto nos va a ayudar a ordenar un poco la producción y ese aumento de la demanda que va a venir a través de la exportación. Si nosotros hacemos un estudio para empezar a exportar el producto que menor rentabilidad nos deja y de repente ese producto que se exporta en mayor volumen y el que se vende en mayor volumen para la empresa, nos va a caer la rentabilidad de toda la empresa. Entonces tenemos que cuidar eso para que lo que exportemos ayude a la empresa a ser saludablemente más rentable y permiten seguir incrementando las exportaciones luego con otros productos. El Incoterm es una herramienta internacional son términos y condiciones de venta en el internacional, en el comercio internacional, que dicen cuáles son las responsabilidades del comprador y el vendedor. A veces muchas preguntas de las pymes dicen, bueno, pero si yo exporto, ¿quién se hace cargo del seguro? ¿O qué pasa si el transporte vuelca y no llega el aceite? Bueno, todo eso queda definido a través de las Incoterms, que tienen varias modalidades, se utilizan en empresas que recién empiezan, con la modalidad de support, por ejemplo, en donde la empresa ni siquiera hace la exportación, y empresas que ya están muy evolucionadas en comercio exterior pueden hacerse cargo de absolutamente todo hasta que llega a la empresa del cliente, ¿no? El nivel de complejidad aumenta y siempre recomendamos que una empresa que esté empezando tiene que empezar por los más bajos, que por ejemplo puede ser un FCA, que es entregado en el transporte. Y acá aprovecho, ejemplo, pero como él dice, las Incoterms delimitan la responsabilidad entre el vendedor y el comprador, ¿sí? Para poder decir, bueno, habla en chino, ¿cómo sé yo? A ver, ¿hasta dónde me hago responsable? Porque la verdad que no pudimos tener una conversación de acá hasta allá, quién se hace cargo de todos los que van a intervenir en el medio. Bueno, esto nos va a hacer que nos entendamos. Con 3 letras nos vamos a entender hasta dónde va la responsabilidad de uno y otro. Los invito para que no nos vayamos a las 2 de la tarde a que después googleen qué es Incoterm y van a ver qué es esto de limitación de responsabilidad entre el vendedor y el comprador. De todo lo que hay en el circuito en el medio te dice hasta dónde se hace responsable uno y otro. Pero lo ato al precio de venta que ponemos después ahí, por un ejemplo particular que ayer tengo un cliente que está por exportar una máquina de exterior y un poco los ponchazos, ¿no? Este procedimiento que decimos que hacemos, bueno, es lo ideal, no todos siempre lo hacemos. Entonces, este hombre me llama y me dice, bueno, Pablo, ya hice la factura de exportación. Me dice, ya es la misma máquina que vendimos en diciembre. Ok. Me dice, ¿qué precio lo pongo? Y qué sé yo cuánto lo quería venderle. Me dice, bueno, pero el flete serían $1.500, pero los gastos de despacho y eso, me dice, ¿se lo meto en el precio o se lo meto en el flete? No, bueno, parale. A ver, y ahí viene lo que hablamos de formar el costo y precio de exportación. No es lo mismo vender acá en el mercado interno que vender en el exterior, porque en el caminito van a intervenir gente para que ustedes puedan exportar, en la cual es un costo para ustedes, o no sé, una adaptación del embalaje, etcétera. Son costos que para el mercado interno no tenían, para el mercado externo lo tienen. Entonces, previamente a lo que él hablaba en un principio de pensar cuáles son nuestros productos a exportar, conformemos cuál es el precio de exportación, porque no va a ser el mismo. Entonces, después vamos a estar en el momento de hacer la factura, ¿qué precio lo pongo? Pero le meto otro precio acá, otro allá, pero si es lo mismo que vendiste en diciembre. Y internacionalmente no tenemos la inflación que tenemos acá. Entonces, ¿cómo le voy a mover tanto el precio? Entonces, ya tenía que estar previsto cuáles eran todos estos costos fijos que yo lo metía dentro del precio para que no variara. Entonces, no es lo mismo vender al mercado interno que al mercado externo. Tenemos que sentarnos, una planillita, posiblemente, y lo mejor ideal con un profesional, en donde les armen un Excel y pongan todos los costos fijos y variables que tienen para acceder a la exportación prorrateados y que entonces digan, este es mi precio de exportación, y ya después no tengan que andar viendo qué entra y qué no entra dentro del precio, ¿sí? Bueno, y luego definir el lote mínimo de venta también es importante, porque si ustedes van a trabajar con supermercados o con distribuidores,
va a haber un lote o un punto óptimo en el cual a ustedes les conviene vender y en el cual no, porque por todos estos gastos que se adicionan, puede ser que ya no les sea rentable. Entonces tienen que establecerlo para saber cuáles son las cartas de negociación con las que tienen y cuál es el mejor momento de retirarse y no negociar más. Porque los supermercados, sobre todo el producto de ustedes que se pueden vender en las grandes tiendas, suelen tener negociaciones muy agresivas y suelen poner las condiciones. En muchos casos hay que saber bien cuándo retirarnos, porque a veces la emoción o las ganas de vender en un supermercado grande y exportar hacen que las empresas pierdan rentabilidad y al final terminan perdiendo dinero. Entonces tenemos que estudiar bien nuestro pricing, tenemos que estudiar bien el Incoterm en el cual vamos a exportar, cuál va a ser nuestra responsabilidad y bien cuáles son nuestros lotes mínimos de venta para que toda la operación sea rentable. Bueno, análisis del mercado internacional, bueno, un poco es lo que vimos al principio, ¿no? Es conocer quiénes son los jugadores, tenemos que conocer en dónde nos movemos, quiénes son los jugadores internacionales principales, tanto en importación y en exportación, cuáles son sus productos, cuáles son sus calidades con las que se manejan. Bueno, hacer un pequeño estudio que nos permita conocer bien nuestros competidores y nuestros posibles clientes. Cuáles son los canales de venta que utilizan. No es lo mismo productos que se venden en las grandes tiendas a productos que se venden en tiendas de especialidad. Entonces tenemos que tener un conocimiento muy específico de eso para no cometer errores en el proceso que viene después. Bueno, no mucho más para decir de esto. Y ya cuando nos metemos más en detalle de los mercados que vamos seleccionando, tenemos que conocer qué tipo de mercado es, cuál es la cercanía logística, que para las pymes que están empezando es muy importante, cuál es la afinidad cultural. A veces puede ser atractivo exportar a un mercado árabe que tiene buenos precios, pero la afinidad cultural es distinta, tienen diferentes gustos en el aceite específicamente, y qué calidad de producto acepta. Entonces tenemos que analizar todo esto para no cometer errores al momento de exportar. Sí, y particularmente en esto que dice analizar, bueno, esto es lo que básicamente nosotros hacemos en un estudio de mercado. Nosotros, en base a estadísticas que vemos, como al principio él presentó los cuadros de, bueno, el principal comprador es el productor es España, el principal comprador en Sudamérica era Brasil. Bueno, en base a todo eso hacemos un estudio de mercado y nos sentamos y le decimos, bueno, che, mira, me parece que el principal comprador en Sudamérica es Brasil. El principal comprador es Italia a nivel mundial, pero en Sudamérica es Brasil. Bueno, tratemos de apuntar a Brasil por cercanía logística, como estamos hablando, por lazos culturales, porque nos va a ser mucho más fácil poder ir y visitarlos, poder enviarle una muestra, poder aceitar esa gimnasia exportadora, porque como todo, como hicieron la primera venta de un aceite de oliva ustedes, o sea, esa experiencia es tratar de hacer la primera y en ese camino van a ver que realmente lo que habíamos dicho en los papeles y en un Excel, que íbamos a incurrir en este costo, en este costo, en este costo, efectivamente fue así, y este fue un poquito más, y este fue un poquito menos, y en la próxima en esto voy a poder ajustar. Entonces, siempre ir a uno de cercanía logística les va a dar alguna competitividad, para posteriormente, obviamente, ir a los mercados más importantes. Bien, y una vez que ya elegimos el mercado de acuerdo a la capacidad, al producto y demás, tenemos que empezar a estudiar cuál va a ser la estrategia para ingresar a ese mercado, ¿no? Cómo va a ser la comunicación, cuál es nuestro cliente ideal, porque muchas veces es atractivo vender a las grandes tiendas, pero nuestro cliente ideal es un distribuidor, porque tenemos más poder de negociación o porque nos permite algunos errores que las grandes tiendas no nos permiten. Analizar las ferias internacionales de ese país para poder ya acercar la muestra, ver si al cliente le gusta nuestro producto, bueno, definir forcetería, ya nos vamos cada vez más al detalle, ¿no? Cómo vamos a llegar a ese país, cuál va a ser la oferta que vamos a llevar, y ya sería bueno en esta etapa ir preparando los diferentes documentos de exportación para que no pase en un momento, che, tengo la factura y no sé cómo realizarla. Tenemos millones de ejemplos de empresas. Mira, me fui a una feria y estoy acá y no sé qué precio vender. Y bueno, lamentablemente no aprovechó ese empresario esa visita a esa feria, porque eso tiene que prepararse todo antes. ¿Cómo uno va a vender un producto que no sabe a qué precio lo va a vender, no sabe qué volumen puede vender, qué demanda puede atender, cuál es el canal de comercialización en ese cliente? Entonces es muy importante y esto reduce muchos costos y errores a la hora de exportar. Sí, básicamente en lo que es estrategia de internalización por mercado, nosotros lo que solemos decir, por supuesto que los listados que nosotros armamos de los principales compradores del exterior es atacarlo y siempre va a ser vía mail. Posteriormente, bueno, China
son pioneros en enseñarnos que es por WhatsApp. ¿Quién nos mandó algún momento por Alibaba o por estas páginas internacionales una consulta para comprarse, no sé, un par de zapatillas y después te terminan mandando por WhatsApp todo el día, Y tengo historias de, bueno, por ejemplo, una empresa que habíamos trabajado una vez de colchones, en la cual ellos querían comprar telas. Bueno, estos últimos años que vieron lo que fue comercio internacional, terminamos con que no, era de Pakistán. Y no vamos a comprar. Bueno, ok. El señor pakistaní, todos los días a la mañana yo me mandaba un mensaje con él diciéndome bendiciones, saludándome, se registraba todas las fechas nuestras, todos los días. En un momento la empresa estaba con algo de capacidad ociosa como para poder comprar insumos, analizamos y obviamente que por mail al rato tenía la oferta. Me decía, bueno, esta semana te ofrezco los rollos a tantos dólares, Hubo una que estaba muy interesante. Entonces nos sentamos con la empresa y dijimos, che, son re competitivos. O sea, habían pasado como 6 meses que el pakistaní nos escribía y terminamos concretando la compra. Entonces, muchas veces las estrategias van variando en el camino, pero el camino de internacionalizar no es fácil, no es corto. Eso lo remarcamos siempre con Hernán. Las estrategias varían, pueden ser directas, como esto que le estamos hablando de mandar mail, mandar WhatsApp, buscar las redes, porque en un país, lo que hablamos en la filmina anterior, de las diferencias culturales, hay países que se utilizan mucho más los medios de comunicación por LinkedIn, otros por Twitter. Ahora justo estábamos en un estudio de mercado en que en Tokio usaban mucho más el Twitter que LinkedIn, nosotros usamos mucho más LinkedIn. Entonces, bueno, eso hay que analizar porque vamos a fallar cuando queramos llegar al cliente. Y lo que hablaba él de las rondas, que es súper interesante, ya sean misiones comerciales, rondas, ferias, el antes, prepararse antes, saber cómo nos vamos a presentar en la ronda misma y que a posteriori tenemos que cumplir con todo lo que nos comprometamos y es mandar primero que nada, el agradecimiento, porque estamos hablando con gente del exterior y estamos haciendo muchísimos esfuerzos, gastando un montón de recursos para poder llegar a esa ronda o a esa misión comercial. Entonces es necesario agotar todos los recursos y todas las estrategias que tengamos. Básico, un saludo, termine la ronda, al día siguiente un mail de agradecimiento por la reunión. Nos comprometimos a mandar un folleto, un catálogo, hacer el envío. Entonces, todos esos son detalles mínimos que a veces, si no, es un desperdicio de recursos. Nosotros en eso siempre asesoramos un montón de que ninguno de esos pasos se salten. Sí, y ahí ya nos están pidiendo que redondeemos. Bueno, el seguimiento, ¿no? Que es lo que hablaba Pame, porque uno invierte en una feria, pero después si tarda 2 semanas a responderle a un cliente que le pide una cotización, todo eso se pierde. Está relacionado con los recursos humanos que la empresa va a asignar a eso, porque muchas veces como pyme nos toca barrer, nos toca buscar llamar a los clientes, cobrar, preparar el pedido en el stock. Entonces tenemos que ser conscientes que vamos a tener que dedicarle un tiempo al comercio exterior. Bueno, y llevar adelante el plan de exportación, ¿no? En estos pasos uno termina elaborando un plan y llevarlo adelante es el objetivo que tenemos finalmente, que es contactar a los clientes, enviar las muestras, viajar a las ferias, hacer los seguimientos para finalmente llegar a una cotización y cerrar la venta. ¿Qué se puede hacer? No es complejo, sí se necesita personal capacitado y la decisión firme de los que lideran las empresas para poder hacerlo, sobre todo, pero es algo que está al alcance de nuestro. La Argentina tiene un potencial exportador muy grande, la economía o la macroeconomía en teoría debería acompañar eso en los próximos años. Específicamente en el olivo vemos que hay un precio y una demanda creciente, entonces está bueno poder aprovechar todo eso en este momento, pero prepararse para cuando las épocas no son tan buenas, ¿no? También eso se hace con tecnología, competitividad, preparación de la empresa y demás. Bueno, acá vamos a contar muy brevemente cómo es el... Sí, acá lo hago rápidamente, que es mi especialización. Bueno, obviamente, exportación es sacar un producto del país, que a veces pifiamos en esos conceptos básicos. Y acá hablamos, hoy les decía, el tema de la posición arancelaria. Estos conceptos, por que los tengan por arriba, por si llegan a hablar con un despachante o con un agente de comercio exterior y les hablan de estas técnicas, de estas cuestiones técnicas, ustedes ya se llevan, aunque sea un dejo de qué significa todo esto y puedan empezar a pensar en la exportación. Clasificación es poder ponerle esta posición arancelaria correcta al producto que queremos exportar. La destinación son los diferentes tipos de destinaciones. Nosotros no solamente podemos exportar a consumo. Esto que estaba haciendo la empresa anterior se llama exportación a consumo. La mercadería sale y no vuelve a ingresar. Sale definitivamente.
Después están las exportaciones temporales, que puede que ustedes armen un proceso productivo en Chile, porque allá les conviene hacer el envasado, entonces acá hacen todo lo que es la cosecha, lo exportan temporalmente a una filial que ustedes tengan en Chile, envasan y lo vuelven a traer para finalmente exportarlo. Eso es una importación temporal, lo sacan, cumple una finalidad y vuelve a ingresar. Sí, o también importan temporalmente insumos, como los frascos o los corchos, que eso está exento de impuestos de importación y demás, porque tiene la promesa de ser reexportado, ¿no? Exactamente. A consumo, cuando sale, paga los derechos porque listo, va a quedar en el exterior. Una temporal, como dice Hernán, importan temporalmente los envases, los rellenan y lo vuelven a exportar definitivamente. Esos envases van a gozar de exención en los derechos porque van a ser sometidos a un proceso productivo para finalmente ser exportados. Removido es para un régimen interno para poder mover por aguas navegables dentro del territorio, y el tránsito es que si nosotros queremos sacar una exportación desde Dorrego hacia Uruguay y queremos pasar por queremos hacer aduana por frontera, pero queremos ya sacar la exportación desde acá, es decir, que ustedes digan, habilito acá la planta, como decía la empresa anterior, que ellos lo sacaban ya habilitado de la planta. Entonces yo acá hago la inspección con la aduana, presento el despacho, hago todo y sale presentado con un tránsito para salir por frontera el camión. Eso es un tránsito, eso se llama destinación de exportación en tránsito. Entonces tenemos estos 4 tipos de destinaciones: a consumo, temporal, removido y tránsito. Y la parte de valoración es, ¿vieron cuando ustedes son inscritos en IVA y pagan IVA? Lo hacen sobre una base tributaria, ¿verdad? Bueno, para exportación también sacamos una base tributaria sobre la cual aplicamos los derechos, que no es nada más que un precio. Eso es algo un poquito más técnico, pero para que sepan, cuando empiecen a exportar y por ahí el despachante les pregunte, che, ¿tenés comisiones al exterior? Che, ¿tenés tal cosa? Che, ¿tenés envases importados temporalmente? Bueno, esa pregunta no se las hace porque quieren molestar, sino que están armando la base tributaria sobre la que tienen que tributar los derechos. Bueno, y después es el proceso básico de una exportación, ¿verdad? Una vez que definieron la destinación, que tiene clasificada y valorada la mercadería, va a haber un lugar donde se hace la recepción del embarque, van a proceder al embarque y eso es independiente del medio de transporte, y la salida con destino al exterior. Bueno, acá un poco la logística internacional hoy es un tema bastante complejo porque el equilibrio después del COVID no quedó del todo como estaba de antemano equilibrado, para la redundancia, sino que produjo que contenedores que había en China no volvieron a Sudamérica, entonces los fletes pasaron de costar $2.000 a $12.000, hay escasez de contenedores refrigerados, en épocas los contenedores son demasiado caros, en otras épocas directamente no hay, entonces es un tema a considerar. Acá, si bien tenemos la suerte de tener el puerto de Bahía Blanca muy cercano, eso es un valor muy grande que tiene, pero también hay que tener en cuenta la disponibilidad de poder salir por esos puertos, ¿no? Bueno, y acá mostraba que preguntaban cómo eran los flexitank, que son de esta manera, si no tienen contenedores así, y diferentes tipos de exportación, ¿no? Puede ser en caja y en palets, lo cual tenemos que saber cuántos palets entran en nuestro camión, cuántas cajas van en cada palet, cuántos productos van en cada caja, son cosas que nos va a pedir el cliente. Los requisitos para que esa caja llegue bien a ese destino final, nosotros tenemos que pensar que el envase va a atravesar por múltiples movimientos y múltiples países quizás. Entonces tenemos que analizar el packaging para que el producto llegue en excelentes condiciones al cliente. Probablemente tengan que hacer algún cambio, quizá una caja más robusta, quizá algo más adentro para que los envases no se golpeen, pero asegurarse de que llegue bien. Bueno, y después todo lo que es la contratación y coordinación de la logística, que es compleja, a las empresas les lleva un tiempo adicional. No es tan fácil como hace unos años, que uno levantaba el teléfono, enviaba un mail y tenía un contenedor en la puerta a los 3 días, sino que está un poco más complejo y lleva un tiempo adicional. Bueno, y acá para cerrar lo que queremos dejarles es este caminito de exportación. Después podemos hacerles llegar las filminas, tienen nuestros contactos, estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, para que conozcan que hay herramientas para internacionalizarse. Está la Universidad Provincial del Sudeste, que nos acercó a este lugar y que estamos muy agradecidos. Que, bueno, tienen la carrera de comercio exterior ahí como para poder hacerse de capital humano y recurso humano para poder llegar a estos procesos.
Por otro lado, tenemos también la Unión Industrial de Bahía Blanca, que bueno, yo como coordinadora del Departamento de Comercio Exterior de Bahía Blanca también les agradezco este espacio y les vengo a contar esta otra herramienta también que está a disposición, que es una ronda de negocios totalmente libre y gratuita al público de estos dos sectores que particularmente es el de ustedes y el de los vinos. La verdad que venimos analizando mucho, son dos sectores en auge de provincia del sudoeste, bonaerense, como les dijimos en un principio, y entonces ofrecemos esta ronda de negocios que se va a llevar, que es internacional, que se va a llevar a cabo en el mes de julio. Bueno, en la Filmina van a tener el link de inscripción, solo tienen que tener ganas de pasar por este proceso en el cual nos vamos a contactar con ustedes, a contarles cómo es participar de una ronda de negocios. Vamos a analizar por arriba todos estos pasos que dijimos recién, como para saber qué capacidad de oferta exportable tienen para poder buscarles contrapartes en los principales países compradores, como estuvimos analizando. Ahí vamos a estar en contacto con Cancillería y Embajada a través de la Unión para poder tener la finalidad y el objetivo es que en el mes de julio ustedes se sienten en forma virtual con una contrapartida, por lo menos para tener la experiencia de lo que es ofrecer sus productos en el exterior. Muchas veces puede ser una experiencia y no que se concrete el negocio, pero puede que esa experiencia les sirva para saber todas las cosas que tienen que mejorar para que en la próxima ronda realmente puedan cerrar el negocio. Así que espero poder contar con la mayor cantidad de empresas que estén interesadas. Estoy a disposición para lo que quieran ampliar y bueno, solamente agradecerles el espacio y que estamos a disposición. Bueno, les agradezco un montón, por suerte están cerca, así que los vamos a volver a convocar porque seguro que tenemos muchas dudas todavía. Bueno, pregunta, perdón. Ya que son profesores de la URSO, ¿quieres saber si existe la tecnicatura en producción política, por ejemplo, y ideología? La verdad que no lo sé, pero tenemos ahí a la autoridad que nos puede ayudar. Se podría, sí, se podría hablar. Nosotros somos docentes de la carrera de Comercio Exterior y de Logística, pero sí, para la zona. UPSO siempre está muy preocupada, por eso me gusta a mí, está muy preocupada en acercar carreras que le sirven a la comunidad. Buen día, ¿qué tal? Fabricio de Arriba Barablo es mi nombre, estoy a cargo del área de vicerrectorado de Relaciones Institucionales y nuestra tarea es trabajar en lo que es extensión con el sector productivo, por eso el trabajo con Beatriz y su equipo y esta idea de participar aquí. No tenemos una carrera específicamente que hable sobre la cadena productiva olivícola. Sí, tenemos producción agrosustentable, tenemos pymes, tenemos comercio exterior, pero no una formación específica, pero quizás se pueda pensar en algún tipo de formación fuera de lo que es lo curricular y no pensar en una tecnicatura o eso, pero sí pensar en algún ciclo de capacitación o alguna herramienta de formación destinada a este sector en particular. Nos lo llevamos como tarea para el hogar. Gracias.